A la fecha, más de 420.000 personas han muerto por coronavirus en todo el mundo y el número de contagiados supera los 7,5 millones. Por un lado, tenemos naciones gigantes que decidieron priorizar otros aspectos como Estados Unidos, con más de 2 millones de positivos y más de 115.000 fallecidos, o Brasil, con más de 900 casos y alrededor de 44.000 muertes. En la otra vereda, hay países que han logrado controlar la pandemia de distintas maneras en 4 diferentes continentes. A continuación, haremos un repaso de estos casos de éxito. Nueva Zelanda es el primer país libre de coronavirus. Así lo decretó la primera ministra Jacinda Ardern, quien al inicio de la pandemia decretó el confinamiento de la población muy temprano y fue muy clara sobre el nivel máximo de alerta al que estaba sometiendo al país. La mandataria impuso el autoaislamiento a las personas que entraban al país oceánico, cuando solo había 6 casos en todo el país, y poco después prohibió la entrada de extranjeros. Al día de hoy, cuando otros países hablan de levantar las restricciones impuestas, la primera ministra sigue haciendo que todos los neozelandeses que regresen al país estén en cuarentena en lugares designados para ello durante 14 días. La nación tiene en la actualidad 1.366 casos y 9 fallecidos. Taiwán. La isla de Taiwán, aunque no sea un país completamente reconocido, fue uno de los que mejor respondió a la pandemia. En 3 meses, la isla de 24 millones de habitantes solo ha reportado 6 muertes y 322 casos de COVID-19, y en la mayor parte han sido contagios importados. El país ha logrado mantener a raya la epidemia gracias a la prevención y a una gestión eficaz y rápida. En enero, cuando recién se daban las primeras alarmas sobre el coronavirus, se dictó hacer chequeos a bordo de los aviones que provienen de otros países, enfocándose especialmente en los que hubieran viajado a Wuhan en los últimos 14 días o presentaran algún síntoma. Y cuando los casos en China se dispararon, Taipei, capital del pequeño país, fue una de las primeras en cerrar sus fronteras a los viajeros de China, Hong Kong y Macao, una decisión criticada por los territorios afectados. Las medidas introducidas fueron más allá del control fronterizo, porque incluyeron la búsqueda proactiva de nuevos casos, el racionamiento de mascarillas y la prohibición de su exportación. Islandia. Bajo el liderazgo de la primera ministra Katrín Jakobsdóttir, se están haciendo pruebas masivas de coronavirus a todos sus ciudadanos de manera gratuita, sin ser posibles casos o sectores de riesgo. Con tan solo 8 muertes y 1.711 positivos, el país se está convirtiendo en un caso de estudio clave en las verdaderas tasas de propagación y mortalidad de COVID-19. Debemos reconocer que la mayoría de los países tienen pruebas limitadas y solo las están haciendo a personas con síntomas fuertes. En Islandia, la estrategia es justo la opuesta. En proporción a su población, el país ya ha examinado 5 veces más personas que Corea del Sur e instituyó un sistema de seguimiento exhaustivo que les permitió no tener que adoptar medidas de confinamiento de la población o cerrar las escuelas. Uruguay. En la pequeña Uruguay, todo empieza a volver a la normalidad. El país sudamericano es considerado uno de los mejores que reaccionaron a la pandemia en la región, puesto que en la actualidad sectores como el de educación, comercio y construcción se han reactivado. Su estrategia tiene que ver con su rápido accionar por parte de sus gobernantes, así como el consenso de su clase política, puesto que los demás partidos apoyaron las medidas sanitarias. El país oriental nunca impuso la cuarentena obligatoria, con el fin de apelar a la responsabilidad de los ciudadanos.
lo que significó la respuesta de casi un 90% de personas que decidieron no salir. Otro pilar importante de este caso de éxito es su sistema de salud universal. Los llamados médicos de la familia en sus calles hacen que las personas no se movilicen mucho. Finalmente, así como en otros casos expuestos anteriormente, el factor clave fue la baja densidad de la población, contando con casi 3,5 millones de habitantes, puesto que no tienen grandes urbes y tampoco espacios donde se suelan aglomerar grandes cantidades de personas. ¿Y tú, cómo evaluarías la respuesta de tu país con respecto a la pandemia? Déjalo en los comentarios. Esto fue El Cívico, información relevante y transparente. No te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Informe de Alejandro Milla para El Cívico.